En toda historia deportiva hay momentos que se pueden contar con números, goles, títulos, estadísticas, récords. Pero hay otros momentos, los más valiosos, los que realmente se graban en la memoria colectiva, que no se explican con cifras. Se explican con gestos, con símbolos, con emociones. Esta es la historia de uno de esos gestos. De uno que no se dio ni en un clásico, ni en una final, ni en un mundial. Se dio en el lugar menos esperado, el octágono. Un lugar donde no hay arcos ni líneas de gol. Solo dos personas encerradas, luchando por demostrar quién es mejor. Allí, en medio del sudor, el dolor y el combate, nació el nuevo protagonista de la rivalidad entre los dos colosos del fútbol español, el Real Madrid y el FC Barcelona. Su nombre es Ilia Topuria. Y esta es su historia. Para algunos, Ilia Topuria es solo un luchador. Un deportista especializado en artes marciales mixtas que llegó a lo más alto al convertirse en campeón mundial de UFC. Pero para otros, es mucho más que eso. Es una figura con carga simbólica. Un estandarte emocional. Un espejo que refleja las mentalidades enfrentadas del madridismo y el barcelonismo. Un ícono cultural que, sin patear una pelota, ha sacudido los cimientos de una rivalidad histórica. Todo comienza lejos de los estadios, en una historia personal marcada por la migración, el esfuerzo y la identidad forjada a través del sacrificio. Ilia Topuria nació en Alemania en 1997, hijo de una familia georgiana que había emigrado en busca de mejores oportunidades. Cuando era un niño, su familia se trasladó a Alicante, España, donde Ilia creció y desarrolló su carácter. Desde muy joven mostró una personalidad determinada, competitiva, obsesionada con superarse. No fue una infancia sencilla. La integración no siempre fue fácil. Pero Topuria nunca quiso ser víctima de las circunstancias. Lo suyo era el combate. Literalmente. Se formó en lucha grecorromana, jiu-jitsu, boxeo, y más tarde en artes marciales mixtas, donde encontró el entorno ideal para canalizar su mentalidad, una disciplina sin excusas, donde la derrota no se esconde y el triunfo se gana con dolor. Ilia comenzó su carrera profesional con paso firme. Su estilo era agresivo, inteligente, calculador. No era un showman. No entraba con bailes ni con frases vacías. Entraba a pelear. A ganar. Cada victoria era una validación de su preparación y de su convicción. Pero también, poco a poco, fue construyendo un personaje. El de un luchador diferente. Uno que no tenía miedo a decir la verdad. Uno que hablaba con la misma seguridad con la que peleaba. Uno que no pedía perdón por confiar en sí mismo. En 2020 debutó en la UFC. Y en menos de 4 años, ya estaba peleando por el título mundial del peso pluma. Su rival, Alexander Volkanovski, una auténtica leyenda del octágono. Campeón sólido, técnico, respetado. Nadie lo había noqueado. Nadie lo había hecho parecer vulnerable. Pero Ilia lo hizo. El 17 de febrero de 2024, en Anaheim, California, Ilia Topuria se convirtió en el primer luchador español en conquistar un título mundial en la UFC. Un hecho histórico para el deporte español. Una noche de gloria. Una gesta que merecía ser celebrada por todo lo alto. Y así fue. Pero no como muchos esperaban. En lugar de acudir a la Moncloa o al Congreso de los Diputados. En lugar de ser recibido por las autoridades deportivas o culturales. Ilia fue al lugar que él consideraba su casa. El Santiago Bernabéu. Allí, frente a miles de aficionados del Real Madrid, levantó su cinturón, posó con los jugadores, abrazó al presidente del club y declaró abiertamente, soy del Real Madrid. Desde siempre. Este triunfo también es para ustedes. La imagen dio la vuelta al mundo. Un campeón del mundo, en el estadio del club más laureado del fútbol europeo, levantando el cinturón como si fuera una Copa de Europa. Sonriendo. Celebrando. Sin filtros. Sin matices. Ese gesto, aparentemente inofensivo, tuvo el efecto de una bomba emocional. Porque en España, y especialmente en el fútbol español, las lealtades no se entienden como simples simpatías. Se viven como identidades. Como trincheras emocionales. Y en ese marco, Ilia Topuria acababa de declarar con toda claridad de qué lado estaba. El madridismo lo adoptó inmediatamente como un símbolo. Para los aficionados blancos, Ilia representaba todo lo que admiran: determinación, carácter, resiliencia, fe en uno mismo. Lo llamaban el Cristiano Ronaldo del octágono. El Sergio Ramos sin balón.
Decían que su mentalidad era ADN Real Madrid. Que había ganado con coraje, con autoridad, con grandeza. Y sobre todo, con actitud. En programas deportivos, YouTubes, tertulias de radio y televisión, Ilia se volvió tema recurrente. Se analizaba su personalidad, su impacto, su conexión con el Madrid. El club incluso publicó imágenes oficiales de su visita. Las redes se llenaron de memes, de comparaciones, de homenajes. Ilia no solo era campeón del mundo. Era el campeón del madridismo. Pero toda moneda tiene dos caras. En el entorno culé, la reacción fue muy diferente. Algunos intentaron restarle importancia. Es solo un luchador, decían. No tiene nada que ver con el fútbol. Pero pronto comenzaron las críticas. ¿Por qué un campeón nacional se alinea tan claramente con un club? ¿Por qué no representa a todos? ¿Qué mensaje está enviando? En ciertos medios catalanes, comenzaron a cuestionar su gesto. Algunos opinadores lo acusaron de usar su fama para politizar el deporte. Otros dijeron que se estaba convirtiendo en una figura divisiva, que estaba alimentando el discurso del Madrid como único representante del éxito español, que estaba excluyendo a millones de aficionados culés que también celebraban su victoria, hasta que él eligió un bando. Y así, sin planearlo, Ilia Topuria se convirtió en el protagonista simbólico de una batalla que lleva más de 100 años librándose, la rivalidad entre Madrid y Barça. Entre dos formas de ver el deporte. Y, ¿por qué no decirlo?, entre dos formas de entender la vida. Pero el efecto Topuria va más allá de la provocación. Va más allá de las fotos y los gestos. Porque su figura también plantea una pregunta incómoda. ¿Por qué molesta tanto su actitud? ¿Por qué incomoda tanto su forma de hablar? ¿Qué tiene Ilia que genera tanta reacción? La respuesta está en lo que representa. Topuria no es diplomático. No es políticamente correcto. No intenta agradar a todos. No mide sus palabras para no ofender. Es claro, firme, seguro de sí mismo. Y eso, en un mundo donde muchos temen decir lo que piensan, es revolucionario. Y en ese sentido, su aparición como figura simbólica ha dejado al FC Barcelona ante un espejo incómodo. Porque mientras el Madrid se abraza a la figura de Topuria como símbolo de su carácter, el Barça se ve ante la ausencia de un referente con ese mismo fuego interior. ¿Dónde está el jugador del Barça que hable con esa seguridad? ¿Dónde está el líder que no tema incomodar al rival? ¿Dónde está el símbolo competitivo que no pida perdón por ganar? Durante años, el Barça se construyó alrededor del estilo, de la técnica, de la estética del juego. Y fue glorioso. Fue legendario. Pero hoy, el fútbol moderno exige también otra cosa, mentalidad. Y esa mentalidad, que Ilia Topuria tiene de sobra, es justo lo que muchos sienten que el Barça ha perdido. Por eso, la figura de Ilia no solo divide opiniones, también incomoda, porque obliga a plantear una pregunta: ¿y si el Barça necesitara un Topuria? ¿Y si para volver a dominar hiciera falta alguien que encarne esa convicción absoluta? ¿Y si, más allá del juego bonito, el Barça necesitara recuperar el hambre? La historia de Ilia Topuria, en el fondo, no es solo la historia de un campeón, es la historia de un símbolo, de un gesto, de una provocación que se volvió revelación. Y que, nos guste o no, ya forma parte del relato emocional del fútbol español. El futuro dirá si esta historia continúa. Si Ilia sigue subiendo, si vuelve al Bernabéu, si es invitado a alguna final. Pero lo cierto es que, aunque no juegue al fútbol, ya ha marcado uno de los goles más potentes de los últimos años. Un gol simbólico, cultural, invisible, pero que ha dolido, ha incomodado y ha hecho pensar. ¿Y tú, de qué lado estás? Ilia Topuria no necesitó ponerse una camiseta blanca para parecer parte del Real Madrid. Su actitud, su lenguaje corporal, su mentalidad, todo parecía hecho del mismo material que moldeó a leyendas como Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo o José Mourinho. Pero no es solo una coincidencia de carácter. Desde que se convirtió en campeón mundial, comenzaron a circular historias que acercaban a Ilia con figuras históricas del vestuario blanco. Una de las conexiones más notorias, aunque nunca oficialmente documentada en medios tradicionales, es la que tuvo con Sergio Ramos. Según fuentes cercanas al entorno de Topuria, el propio Sergio Ramos se habría puesto en contacto con él poco después de su victoria sobre Volkanovski. Ramos, retirado del Real Madrid pero aún muy vinculado emocionalmente al club, habría elogiado su combate en privado y lo habría felicitado por representar el espíritu madridista como pocos hoy lo hacen.
Hay quienes afirman que incluso hubo un intercambio de camiseta simbólico, el cinturón de Topuria por una camiseta blanca firmada por Ramos con una dedicatoria directa. Aunque no existen imágenes públicas de ese encuentro, periodistas del entorno deportivo lo mencionan como una de esas reuniones que no se televisan, pero se recuerdan. Y si hay un jugador que representa el carácter competitivo, la furia contenida y el liderazgo emocional que el madridismo tanto valora, es Ramos. Para los fans, la conexión era obvia. Topuria era la versión 2.0 de esa energía, solo que trasladada del césped al octágono. Pero no fue el único. Toni Kroos, durante uno de sus podcasts, mencionó a Ilya como un ejemplo de mentalidad de élite. Luka Modric habría dicho en el vestuario que Topuria era el tipo de persona con la que le gustaría competir. Incluso figuras como Casemiro, ya fuera del club, se refirieron a él en entrevistas como un tipo que impone respeto con solo caminar. Estos vínculos, aunque no institucionales, comenzaron a alimentar una idea mayor. Ilya Topuria no solo era un fan del Madrid. Ilya ya era parte del ecosistema emocional del club. No como jugador, sino como símbolo. Y entonces, apareció el rumor más ambicioso de todos. Apenas semanas después de su triunfo, se filtró una conversación que parecía demasiado grande para ser cierta. UFC quería organizar un evento en el Santiago Bernabéu, con Ilya Topuria como protagonista absoluto. La idea era revolucionaria. Nunca antes se había realizado un evento de UFC en España. Y mucho menos en un estadio de esta envergadura. Según fuentes cercanas al circuito, Dana White, presidente de UFC, estaba tan impresionado con el fenómeno de Topuria que comenzó a explorar seriamente la posibilidad. Las primeras negociaciones, según medios especializados, se iniciaron entre marzo y abril de 2024. No era solo una cuestión logística. Era simbólica. La UFC quería aprovechar el momento mediático. Ilya era la estrella. España era el mercado emergente. Y el Bernabéu era la joya arquitectónica perfecta. Incluso se dice que desde la propia directiva del Real Madrid hubo una apertura inédita. No solo por los millones que un evento de esa magnitud podría generar, sino porque muchos vieron en esa propuesta una forma poderosa de reforzar los lazos emocionales entre el club y una figura que ya era adorada por la afición. Según el periodista Guillem Balaguer, durante varias semanas hubo una propuesta sobre la mesa, una velada histórica, con Ilya Topuria defendiendo su título en el Bernabéu, con fuegos artificiales, luces, pantallas gigantes, leyendas del Madrid sentadas en primera fila, y una audiencia de más de 70.000 personas gritando el nombre del campeón. Las fechas barajadas iban desde finales de 2024 hasta el verano de 2025, aprovechando que el estadio ya contaba con cubierta retráctil y tecnología suficiente para albergar eventos extrafutbolísticos. Las conversaciones se volvieron más intensas, y durante semanas, la prensa internacional especuló con titulares como, ¿será Topuria el primero en traer UFC a España? ¿Será el Bernabéu la nueva arena del octágono? Pero al igual que todo lo ambicioso, la operación encontró obstáculos. Algunos políticos se mostraron reticentes. Las negociaciones con los patrocinadores se complicaron. Y, sobre todo, comenzó a crecer la sensación de que un evento así podría generar tensiones adicionales en el entorno deportivo español. En Barcelona, muchos medios mostraron su incomodidad con la idea. Algunos editoriales lo tachaban de uso político de un recinto deportivo. Otros lo veían como una jugada de marketing demasiado provocadora. Un periodista incluso escribió, primero fue el cinturón, ahora quiere el estadio. ¿Cuál será la próxima conquista del madridismo con guantes de MMA? Ilya, por su parte, nunca confirmó nada. Pero en una entrevista dejó caer una frase que incendió las redes, me gustaría defender el cinturón delante de mi gente. En el lugar donde empezó todo. En casa. Para muchos, esa fue una forma sutil de decirlo. Su casa es el Bernabéu. El escenario perfecto para un campeón que no solo quiere competir, quiere hacer historia. Y ese es el verdadero fondo de esta historia. Porque Ilya Topuria no busca simplemente triunfar en el deporte. Lo está haciendo ya. Lo que realmente lo motiva, según su entorno, es construir legado. Dejar huella. Y no solo en la UFC, sino en el deporte español. En la narrativa cultural. En las pasiones colectivas. Y en ese plan, el Real Madrid no es una casualidad. Es una elección emocional. Es el escenario ideal para su historia. Hoy, más que nunca, su figura es un caso único. Un deportista individual, de un deporte minoritario en España, que ha logrado convertirse en parte fundamental del relato emocional del club más seguido del planeta.
Y no como embajador. No como influencer, sino como símbolo emocional de mentalidad ganadora. Mientras tanto, la pregunta que queda en el aire es simple, pero potente. ¿Y si Topuria hubiera nacido futbolista? ¿Habría sido capitán del Madrid? ¿Habría liderado en los clásicos? ¿Habría sido el Sergio Ramos de una nueva era? Nadie lo sabe, pero lo que sí es seguro, es que en el corazón del madridismo, muchos ya lo sienten como tal. Y desde Barcelona, lo miran con una mezcla de temor, respeto, y ese silencio que solo se guarda para los rivales que de verdad incomodan.